Vamos en nuestra séptima entrega de este viaje que estamos haciendo con Pablo. Les cuento, es la primera vez que hacemos esto. Y la motivación original es el libro que estamos viendo en los primeros principios, el inicio de las misiones. Pero después que hemos empezado en este viaje, hay un valor adicional que estamos añadiendo, y es que este survey, se dice, este viaje que estamos haciendo nos va a dar contexto. Cuando leamos cada epístola o cada carta o cada ciudad, si usted va guardando cuál es el contexto de cómo suceden estas visitas, le va a hacer muchísimo más sentido. Así que vamos, y a medida que vamos dando este viaje, vamos aprendiendo lo bueno y lo no muy bueno. Les cuento, contrario a las cartas de los apóstoles en el Nuevo Testamento de Pedro, de Pablo, Santiago, que son cartas de instrucción, los Hechos de los Apóstoles, este libro es muy diferente porque simplemente es una narración. Y no quiere decir que todo lo que está en esa narración debemos de repetirlo. Simplemente nos están narrando cómo se comportaron ellos. Entonces, nosotros podemos aprender de lo bueno y podemos aprender también de lo no muy bueno, ¿verdad? Para no repetirlo. Por eso el libro que nosotros estamos viendo ahora mismo, la segunda parte del libro de los Hechos, no tiene ningún paralelo con ningún otro libro, porque es el único libro histórico del Nuevo Testamento. No solamente es histórico, sino que es escrito por una persona profesional, que es Lucas, que en el primer capítulo, en el primer verso, nos dice que él había escrito otro libro, que es el libro de Lucas. Y nos damos cuenta que de los 4 evangelios, el más ordenadito cronológicamente es el libro de Lucas. Así que igual en el libro de los Hechos estamos viendo lo mismo. Y hoy vamos a ver cosas que los historiadores y los arqueólogos han podido confirmar, porque a veces usted lee la Biblia y quizás por la mente le pasa, ¿será verdad? ¿Será mentira? Tantos años y hay gente que dice que errores, que no sé qué cosa, pero nos damos cuenta qué lindo es Dios cuando nos coloca este libro, nos da información que los científicos, los arqueólogos han confirmado. Cosas específicas, personajes, vamos a ver hoy personajes históricos que a lo mejor usted vio en la escuela, que lo menciona porque son de la época. Así que volvamos a este viaje. Estamos todavía en el segundo viaje. A ver, ¿en qué ciudad lo dejamos la última vez? ¿En qué ciudad lo dejamos? Muy importante. ¿Dónde? Atenas. Muy bien, muy bien. En Atenas. Y hay un lugar específico que existe hoy todavía, las ruinas, que fue donde habló Pablo, que se llama el Areópago. El Areópago. Era el lugar donde se reunían todos los filósofos a filosofar, y entonces allí Pablo empezó a hablar, no a contradecirlo, sino a encontrar algo en común que podía decirle. A ver, ¿quién recuerda? Al Dios que no conocido. Y por ahí, ese que usted no conoce es el que yo conozco y le voy a hablar. Bueno, fue interesantísimo. Ahí vimos que él estaba solo porque Silas y Timoteo se habían quedado en la ciudad anterior. Ahí tomamos nuestra historia. Espero que le vayan siguiendo el canal. Hay una serie que yo soy un gran seguidor, que de hecho salió esta semana, la quinta, que es The Crown. No sé cuántos lo están viendo en Netflix. Es buenísima porque habla de los ingleses y es muy histórico. Pero entonces cada capítulo te deja como con, ¿qué será? Y entonces tú tienes que ver el próximo capítulo. Esa es la idea de lo que estamos haciendo aquí. Cada capítulo se encadena con el próximo. Por aquí vamos. Vamos a ver. Entonces, todo lo que vamos a ver hoy es el capítulo 18 completo. El domingo pasado vimos el capítulo 17. Ahora estamos viendo el capítulo 18 completo. Vamos a ver qué encontramos aquí. Después de esto, ¿después de qué? Después de lo que vimos en ¿qué ciudad? En Atenas. Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. ¿Le suena ese nombre? ¿Qué le suena? ¿Qué le suena? Eventualmente Pablo establece ahí una iglesia y escribe 2 cartas. Le adelanto algo. De la gente más dura a la que Pablo le tuvo que dar más duro fue ahí en Corinto. Así que vamos a encontrar gente roquiizquierda, gente cabeza dura en esta ciudad de Corinto. Se lo advierto con anticipación. Se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila. Muy importante porque este nombre lo vamos a ver repetido en las
epístolas o las cartas de Pablo. Aquila con su esposa Priscila. Lo vamos a ver en varias ocasiones, Aquila y Priscila, Aquila y Priscila. Y en algunos casos Priscila y Aquila. Ok, hacía poco había llegado de Italia, porque Claudio, ¿quién sabe quién era Claudio? El emperador de entonces. Esta es una de las formas donde vamos confirmando la autenticidad de estos escritos, porque precisamente en ese tiempo Claudio, que era muy sanguinario, seguramente ustedes saben de su clase de historia, era el emperador de ese entonces. Había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Eso históricamente está registrado y coincide con este tiempo, donde Claudio sacó todos los judíos de Roma. Se lo encontró que estaban, habían pasado unas plagas, no lo dice aquí en el libro de los Hechos, pero los historiadores saben, unas plagas, unos problemas, y a los judíos se les pega siempre todo lo malo. Entonces eso fue una de tantas veces que pasó en Europa. Pasaba algo malo, el problema de los judíos. Y en este caso lo sacó a todos. Al sacarlos a todos, entonces llegan Priscila y Aquila. Recuérdense que Italia está más al oeste de donde está Pablo. Pablo todavía está en Grecia. Entonces viene de allá Priscila y Aquila. Pablo fue a verlos y como hacía tiendas de campaña, una información que tenemos aquí, y es que Pablo era bivocacional. Bivocacional quiere decir que tenía dos vocaciones. Obviamente era ministro del evangelio, enviaba la palabra, iba a los lugares, pero él también se ganaba su sustento con este negocio de hacer tiendas de campaña. Al día de hoy se usan las tiendas de campaña en los beduinos, la gente en los desiertos, y él se ocupaba de eso. Y da la casualidad que Pablo y Priscila y Aquila también se dedicaban al mismo negocio. Al igual que ellos, se quedó para que trabajaban juntos. Todos los sábados discutían en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y a griegos. ¿Se recuerdan que en el primer viaje, cuando entraba a la sinagoga, eran solo judíos? Pero ya estamos viendo una mezcla de judíos y griegos. ¿Por qué? Pues estamos en Grecia. Aunque los judíos se juntaban y hacían siempre su sinagoga cada vez que tenían 10 familias juntas, aquí estamos viendo que muchos judíos se empezaron a hacer parte de la sinagoga. Bien, vemos nuestro mapa aquí, vemos para que entendamos dónde andamos. Este es el segundo viaje misionero. Entonces ya cuando cruzó a Macedonia, que es Grecia, Filipo, vimos Tesalónica, ¿verdad? Atenas. Cuando cruza Atenas, que es abajo, entonces vemos que la próxima ciudad es Corintio. Es interesante verlo porque de Corintio, vamos a ver más adelante, es que él se empieza a devolver, a regresar. Bueno, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, se recuerdan que ellos se quedaron, ¿verdad? Llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. Lo que entendemos aquí es que Pablo dijo, déjame yo solamente hacer esta parte, ustedes ayuden a Aquila con lo de la tienda para que nos podamos sostener lo que sea. Yo me voy a dedicar exclusivamente a la predicación. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, se sacudió la ropa en señal de protesta. Ya ha pasado varias veces esto, ¿verdad? Él empieza a predicar, empiezan personas a creer, pero otras personas a oponerse y a causarle problemas. Y les dijo, caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estamos viendo algo que nos revela mucho el libro de los Hechos, es el temperamento de Pablo. Yo no sé cuántos de ustedes les gustaría haber trabajado con Pablo. Alguna persona dice, contra, yo hubiese querido vivir en ese tiempo, Pablo. Yo no estoy seguro. Yo no estoy seguro. Se ve que Pablo era un hombre que cuando se incomodaba, míralo ahí, le dice, caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. Oiga lo que dice, de ahora en adelante me dirigiré a los gentiles. Como queriendo decirme, se importan ustedes. No quiero saber más de ustedes. Sabemos que ese fue un momento complicado porque más adelante vamos a ver que no es verdad, que él sigue hablando a los judíos. Pero su emoción en ese momento, tanta lucha, tanto problema, como te puede pasar a ti, como me puede pasar a mí. No sigo, no doy para más, hasta aquí llegué. Estamos viendo un hombre humano que tiene las mismas emociones. Dice, no, sigo con ustedes, solamente voy a hablar con los gentiles, que son todos los que no son judíos. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que parece que de ese pique él se bajó, porque más adelante vemos que él sí continuó hablando con los judíos. Creo que nos enseña algo, ¿verdad? Nos enseña primero que
tenemos nuestras emociones, que nuestras emociones van a funcionar en algún momento, pero que cuando nos bajemos, ¿cuál es el valor que vimos esta mañana? Pedimos perdón, consideramos, ¿verdad? No tenemos que, porque ya lo dije, ya me quedé atado a esas palabras. Todo eso estamos aprendiendo porque por grande que fue el instrumento de Pablo, perfecto no fue, ¿verdad? Seguimos. Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Tircio Justo que adoraba a Dios y vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor, con toda su familia también creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. O sea que fue muy fructífero este trabajo que está haciendo Pablo en esta ciudad de Corintio. Dice, una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Era un lugar fértil. Y no sé, yo me puedo imaginar a Pablo y a los que lo acompañan. Wow, pero qué duro, cada lugar que vamos y encontramos que se nos oponen, nos llevan a la cárcel, nos azotan. Lo hacemos con gozo, pero ¿hasta cuándo? Y en este momento Dios le da una esperanza. Le dice, estoy contigo, aunque te ataquen. Vamos a ver qué sucede cuando Dios te da una promesa. Dice, así que Pablo se quedó allí año y medio. Quiere decir que tuvo la oportunidad de seguir haciendo lo que tenía que hacer, enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos aún atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Aquí vamos de nuevo. Como que hemos visto esta película ya, ¿verdad? Él sirve, la ayuda, vienen unos que se inventan cualquier cosa, ahora no se lo llevan al tribunal. Por cierto, cuando se lo llevan al tribunal se tenían que inventar una acusación. Y generalmente era una mentira y era algo que ellos tergiversaban de algo que Pablo decía, y siempre tenía que ver con algo más bien de prácticas religiosas. O sea, no fue ni que se robó, ni que mató, nada de eso, sino que ellos encontraban un tipo de ofensa religiosa como excusa para llevarlo al tribunal. Me lo imagino ahora, volvemos de nuevo al mismo caso. Pero vamos a ver qué pasa en esta ocasión. Dice, este hombre, lo acusan, denunciaron ellos, anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios de una manera que va en contra de nuestra ley. O sea, ellos no encontraron ninguna otra cosa. ¿Qué está haciendo? Predicando, hablando, ayudando a la gente. Ellos no encontraron qué no inventamos, qué no inventamos. Bueno, lo único que le vamos a decir al gobernador que lo está haciendo, pero es diferente a como estamos supuestos a hacerlo. Es lo único que se inventaron. Vamos a ver qué pasa en esta ocasión. Dice, recuérdense que ya Dios le dijo, sigue, aunque te ataquen, yo voy a estar contigo. Dice, Pablo ya iba a hablar, o sea, él iba a defenderse, que era lo normal, ¿cierto? O sea, siempre lo atacan, entonces tiene que defenderse. Cuando él iba a hablar, dice aquí, Galión les dijo, el gobernador mismo habló, dijo, si ustedes los judíos estuvieran entablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, lo que le estoy diciendo, o sea, ¿qué fue lo que hizo este hombre que ustedes me lo están trayendo? Sería razonable que los escuchara. Ya estamos viendo que este Galión como que no le está creyendo, ¿verdad? A lo que lo vienen a acusar. Ese es un cambio a lo que habíamos visto antes. Pero ¿qué le había dicho Dios en la visión? Que no temiera, que él iba a estar con él, ¿verdad? Le dice, sería razonable que lo escuchara. Pero como se trata de cuestiones de palabra, de nombre y de su propia ley, o sea, invento de ustedes, arréglense entre ustedes. No quiero ser juez de tales cosas. En otras palabras, no les quiso escuchar ni siquiera el tema. Pero no se queda ahí. Observen lo que pasa. Así que mandó que los expulsaran del tribunal. O sea, los sacaron mal sacados a los que vinieron a acusar. Ahora ellos son los que van para afuera. Dice, entonces se abalanzaron todos sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. O sea que en este caso los que salen golpeados son los que vinieron a acusar a Pablo. Anteriormente eran ellos los que salían golpeados. Ustedes lo vieron, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Y se lo llevaban preso y lo golpeaban y cuánta cosa. Pero ¿qué le había dicho Dios? Le había prometido, no te detengas, que te voy a proteger, voy a estar contigo. Y esas son las cosas. Hay momentos en que en nuestra vida Dios viene y te pone en tu corazón, te imprime. Sigue adelante en esa imagen, en esa visión, en eso que te he dado, que te voy a proteger. No sabemos qué es lo que va a pasar.
Pero en este caso es casi algo cómico que sucede. Porque lo que estamos acostumbrados a ver es que a Pablo y a Silas se lo llevan, lo golpean, lo llevan, lo llevan a la cárcel. En este caso, los que vienen a acusar son a los que le brincan y le dan la golpiza afuera. Atiendan, el jefe de la sinagoga lo golpearon delante del tribunal. Ok, es un crimen realmente, porque tú no puedes agarrar a una gente y darle golpe. Pero observen qué interesante. El gobernador, el que puede tomar carta en el asunto, Galión, no le dio ninguna importancia al asunto. No sabemos qué está pasando aquí. Aquí está pasando algo raro. Y es que una persona que no está supuesta a ser defensor, está defendiendo. Porque esta persona no es de fe, esta persona es de posiblemente contrario a los principios de Dios. Pero oiga bien, cuando Dios tiene un plan contigo, hasta tus enemigos cooperan. A la gente que tú no crees, tú nunca sabes por dónde va a venir. Y yo me imagino esta gente acostumbrado a hacer lo que estaban recibiendo siempre, la maldad de la gente, maravillado de cómo Dios en esta ocasión había puesto la mano con ellos. Y era una forma como de que el paseo termine en una buena nota, porque el paseo, el viaje misionero ya empieza a devolverse, nos vamos a dar cuenta que empiezan a terminar, como para que terminen en esa buena nota. Dice, pero Galión no le dio ninguna importancia al asunto. Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más. Recuerden que en las otras ocasiones, cuando Pablo era golpeado, maltratado, una vez que salía, ¿qué tenía que hacer? Tenía que irse. En la ocasión anterior, de noche lo tuvieron que sacar, irse. Pero en este caso, con la protección de la persona menos indicada, Pablo se puede quedar. Y eso permite que esa iglesia en Corinto se establezca. Y tengamos hoy dos de las cartas más relevantes, más largas, porque él se pudo quedar en Corinto. Dice, después que se quedó un tiempo más, no sabemos el tiempo que se queda allí, se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria. Yo se lo voy a mostrar ahora en el mapa para que ustedes vean que cuando dice rumbo a Siria, no lo dice claramente aquí, pero básicamente es devolviéndose, porque Siria es en el área del Medio Oriente, donde está Antioquía, donde está Jerusalén. Entonces, ya esta es la última ciudad que él visita antes de empezar a devolverse. Dice, acompañado de Priscila y Aquila. ¿De dónde habían venido Priscila y Aquila? ¿De qué ciudad? A ver, lo pusimos. De Italia. Recuérdense que lo había sacado de allá el emperador Claudio, ¿verdad? Se conocen en Grecia, pero se conectan y siguen con ellos. Es un misionero. O sea, estas son personas que dijeron, nosotros vamos a donde vamos a ser de bendición, a donde nos usen, a donde podamos ser útiles. O sea, en el caso de Pablo, escuche, en el caso de Pablo empieza a devolverse a su casa. Pero en el caso de Priscila y Aquila, ellos empiezan a alejarse de todo lo conocido de ellos. Es importante eso. Bien, al llegar a Éfeso, lo vamos a ver en el mapa, Pablo se separó de sus acompañantes y entró en la sinagoga, donde se puso a discutir con los judíos. ¿Qué fue lo que dijo él antes en la ciudad anterior? ¿Qué nombre me marca? ¿Y qué es lo que hace aquí cuando llega? ¿Cómo que se bajó, verdad? Se bajó, dice, estos le pidieron que se quedara más tiempo con ellos. Aquí vemos el mapa, aquí vemos, aquí abajo, cuando él empieza a devolverse, que cruza el mar, entonces llega a Éfeso. Creo que en el próximo mapa lo vamos a ver. Pero llega a Éfeso, que es el último lugar, pero es en Asia, o sea, ya se está devolviendo. Es el último lugar donde él va antes de regresar a Israel. ¿Qué hay en Éfeso? ¿Qué sucede en Éfeso? De nuevo, ¿conocen ese nombre? Otra iglesia se establece en ese lugar. Tenemos una de las cartas más magníficas escritas, es escrita a esa ciudad, a esa iglesia. Él no accedió, pero al despedirse les prometió, ya volveré si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. O sea, en Éfeso se querían quedar con él, no te vayas. Él dice, me tengo que ir, pero regreso. Dice, cuando desembarcó en Cesarea, que es un puerto, ya regresó a Israel.
pero a una parte norte. Realmente Cesarea es un puerto que está entre Antioquía, que es al norte, y Jerusalén. Ahí que llega Cesarea. Subió a Jerusalén. Cada vez que se habla de Jerusalén, se habla de subir. Aunque Jerusalén está al sur, habla de subir. Por dos razones. Una, que Jerusalén está en un monte. Y de hecho, dentro de ese monte, el monte alto, ahí está el templo, que al día de hoy es un lugar de mucho conflicto, porque por muchos años los musulmanes tomaron toda esa tierra y en el mismo lugar donde estaba el templo, donde estaba la piedra, Moriah, donde Abraham fue a sacrificar a Isaac, donde fue que se hizo el templo, en ese mismo lugar ahora hay una mezquita. O sea que ese es un lugar de que toda la vida han habido todos estos conflictos. Entonces, cuando el libro de Hechos nos habla de toda esta cosa, está confirmando un montón de asuntos de manera científica para que tú y yo sepamos que lo que está escrito aquí es veraz. Bien, cuando desembarcó en Cesarea, subió a Jerusalén a saludar a la iglesia. Quiere decir que fue a Jerusalén, a donde estaban Santiago, estaban los apóstoles. Entonces luego regresa a Antioquía, que es de donde él sale originalmente. Aquí lo vemos en el mapa de Éfeso, ¿verdad? Ya no se para en Cipro, sino que va a Cesarea, de Cesarea va a Jerusalén, de Jerusalén sabemos que va a Siria, que está al lado, se detiene en Damasco y luego termina en Antioquía. Dice, después de pasar algún tiempo allí, Pablo se fue a visitar una por una las congregaciones de Galacia y Frigia, animando a todos los discípulos. Esos viajes no se convierten en un viaje oficial misionero de Pablo, porque es en el área, o sea, en el área de Asia. Él va a pasar un tiempo, vuelve y regresa, va. En otras palabras, que Pablo nunca se pasaba un tiempo tranquilo. Llegaba, acababa de regresar de un gran viaje, seguramente dio un reporte de todo lo que sucedió, pero él no se quedaba tranquilo. Y por eso entendemos que Pablo tenía una forma muy única. O escuchen bien, Pablo es el único discípulo que no estuvo con Jesús. O sea, de todos los discípulos que ustedes conocen, Pedro, Judas, el otro Judas, Andrés, Zebedeo, los hijos de Zebedeo. Bueno, todos esos discípulos que tuvieron la oportunidad de estar con Jesús, que recibieron esos 3 años y medio de entrenamiento, Pablo fue añadido, él mismo dice, como un abortivo, otra palabra como de más. Usted dirá, pero ¿qué propósito habrá tenido Pablo? Esto es lo que nosotros entendemos. Que al final hacía falta, aún había toda esa mezcla, ¿verdad? De todos esos discípulos que pasaron esos 3 años y medio con Jesús. Hacía falta un carácter como el de Pablo. ¿Qué ustedes están viendo con este hombre? ¿Qué ustedes están viendo especial de este hombre? A ver. Este hombre nada lo detiene, ¿verdad? Le da para adelante, no le coge miedo a nada. Tenía compromiso. ¿Qué más? Determinado. Accionado. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Persistente, visionario. Otra cosa, estratega. Observe que él iba a las ciudades más estratégicas del reino en aquel entonces. O sea que hay personas que pueden pensar, a mí se me pasó mi tiempo, yo no estuve en el momento, yo no nací en el lugar equivocado, nací en el tiempo equivocado, nada de eso Dios lo toma. Cuando tú tienes el deseo de servir a Dios, Dios te coloca en su plan, donde quiera que tú estés. Quizá la persona menos indicada. Primero porque él nace en otra ciudad, Tarso. Les cuento, al día de hoy, oiga qué interesante, al día de hoy hay solamente 3 países en el mundo que tú no adquieres la nacionalidad por nacer en ese lugar, sino por sangre. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, como la mayoría del mundo, nace aquí y eres ¿qué? Americano. De hecho, eso tiene un término, anchor babies.
Hay gente que esa ha sido su esperanza. Vienen, dan a los niños, saben que a los 18 años, ¿qué va a hacer ese niño? Lo puede pedir, o sea, qué bien, un éxito. ¿Sabes que al día de hoy Italia no es así? Que el Imperio Romano nunca dio la nacionalidad a personas que nacían en su territorio. ¿Qué nos dice eso? Nos está diciendo mucho a nosotros. Nos está diciendo que por la sangre de Pablo había un romano. De sangre. Porque la única forma que Pablo tenía la nacionalidad romana es porque en su sangre venía. Y eso puede ser su papá, puede ser su abuelo, pero eso al día de hoy. Yo tengo un amigo que lo conocí en Argentina y en estos días me llama y pasa por aquí y me dice, estoy viviendo en Italia. Entonces, qué extraño, ¿y qué haces allá? ¿Y cómo te fue? ¿Y cómo tú te adaptas? Y dice, no, yo soy italiano. Digo, ¿cómo que tú eres italiano? Pero tú no eres argentino. Sí, pero yo soy argentino e italiano. Soy italiano porque mi papá fue italiano. Y aunque yo nací en Argentina, yo soy italiano. Y yo me caigo italiano. Es más, me dijo, mi hija, ahora le voy a hacer los papeles porque también a ella le corresponde la nacionalidad italiana. ¿Qué sucede? Oiga, porque hoy un americano es americano por nacer en este país y ya. Pero en ese entonces, recuérdense, hubieron varias ocasiones donde cuando Pablo dijo yo soy romano, ¡ey! No querían ponerle la mano porque tenía esa especialidad. ¿Por qué digo todo esto? La persona que usted jamás hubiese pensado que iba a ser tan instrumental para el evangelio es Pablo. Porque aún habiendo nacido hijo, ¿verdad? Tenía sangre romana y se educa como judío, lo que entendemos es que quizás la sangre romana le vendría quizás por su papá, pero su mamá era judía o viceversa y se cría como judío. Cuando él adquiere el conocimiento de los judíos, en vez de convertirse en cristiano, lo que se convierte es en perseguidor de los cristianos. O sea, si usted quiere encontrar la peor persona para que haga una gran diferencia en su tiempo, póngale el nombre de Pablo. No hay otra persona que usted pueda decir, no, ese es el peor. Y a lo mejor algunos de ustedes dirán, pero yo, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué yo puedo hacer desde mi trabajo, desde mi situación? Y la respuesta es esta: como tú respondas al toque de Dios es lo que va a determinar. Cuando Pablo iba camino a Damasco, ¿con qué plan iba? Agarrar más cristianos, meterlo en la cárcel, quizás hasta quitarle la cabeza. Que Dios se le revela a él y le dice, Pablo, qué dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Dice, o sea, le está dando. Y él le dice, Señor, ¿quién eres? Yo soy el que tú persigues. ¡Wow! Y vemos el proceso, como él cambia de un perseguidor radical contra los creyentes, con ganas, con deseo de matarlos a todos. Cuando matan a Esteban, dice la palabra que él era de los que estaba ahí. No sabemos si participó en esa muerte o tiró piedra o lo que sea. El asunto es que de ahí, de esa esquina, se convierte en el mayor defensor de la fe de toda la historia. Eso no es impresionante lo que hace Dios. Eso quiere decir que tú no tienes que nacer ni tener todos los elementos para que Dios tome tu vida y la use. Y cada uno de nosotros, todavía estamos en ese momento, en esa oportunidad, que Dios agarre tu vida y la use para Él. Te puedo dar tantos ejemplos. Te puedo decir un Moisés que se fue al campo a ordeñar vacas, 80 años, ya con 80 años en un monte por allá, me imagino en una hamaca de esa colombiana, así, dando vueltas, ay, con la brisita, ya va Dios, te quiere usar. Y el sacerdote que estaba en el templo dice, hasta que no vea al Mesías no me muero, hasta que no vea al Mesías no me muero. Y ahí lo tenemos en la palabra. Dice que cuando fueron a presentar al niño Jesús, dice, ya mis ojos pueden ser cerrados porque he visto la salvación. Para ese momento vivió ese Señor. Cada uno de nosotros todavía tenemos la esperanza de que en tu mundo tú puedas cambiar tu mundo, en tu entorno, con cualquiera sea tu contexto. Dice, por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos. Este hombre se va a convertir en una persona también importante en nuestra historia. Natural de Alejandría. Alejandría, en Egipto, se convirtió eventualmente en uno de los centros
de florecimiento de nuestra fe. Hubieron 3 centros grandes. Uno de ellos fue en Alejandría, en Egipto. De hecho, ¿quién recuerda? Algo sucedió en Alejandría que fue una de las maravillas del mundo. A ver, de la gente, ¿qué hubo en Alejandría? Fue enorme, fue algo grande, grande. La mayor biblioteca de toda la historia, que fue destruida, pero en su momento fue la mayor. Pero eso nos indica que Alejandría fue un centro de conocimiento. Todo eso lo vamos aprendiendo, y una de las personas que llevó esa semilla fue Apolos. Más adelante, vamos a ver en algún momento en una de las cartas de Pablo donde él se refiere a ese principio. Ustedes ven que Pablo le da y hace, pero eventualmente se levantaron otros, se levantó Aquila, se levantó Apolos. Entonces hubo un poco de discusión donde hay gente que dice no, yo me convertí con Pablo y yo mejor sigo lo de Pablo, y el otro entonces vino, no, pero que yo conocí a Apolos y no sé qué pasó, y el mismo Pablo dice, un momento, yo sembré, Apolos regó, y el crecimiento lo da Dios. ¿Y eso qué hizo? Calmó la gente, porque lo que muestra es que el mismo Pablo era un peón en las manos de un plan mucho más grande que en las manos de Dios. Aquel Apolo, natural de Alejandría, fue un hombre ilustrado. ¿Qué le digo? Ilustrado, porque era una ciudad de leer, una ciudad de libros, una ciudad de conocimiento. Un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras. Es lo que nosotros llamamos hoy, apologética. Apologética es la habilidad de demostrar nuestra fe con principios, viendo de punto a punto, de dónde sale, demostrando. No es la única forma, pero es una de las formas, porque hay personas que es la única forma que lo van a entender, que tú les hables aquí al entendimiento. Bueno, eso es lo que representa Apolo. Por eso nos damos cuenta que Pablo tenía un estilo, y por eso decía, no, yo soy de Pablo, como quien dice, a mí me gusta el estilo de Pablo. Y otro decía, no, a mí me gusta el de Apolo. Entonces Pablo dice, no, es que estamos en el mismo reino, y cada uno tiene un sabor, pero el crecimiento lo da Dios. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y les explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Algo que estamos viendo aquí es multiplicación. O sea, nosotros estamos viendo aquí cómo lo que Pablo ha hecho ya no es Pablo nada más. O sea, ya hay más personas que están haciendo lo mismo. Apolo quería pasar acá, ya cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído, pues se refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Mesías. Estamos viendo algo importante aquí, porque ¿quién era el que hacía eso solamente, prácticamente? Hasta este momento, Pablo. Pero ahora estamos viendo que Apolo de igual manera lo está haciendo efectivamente. Hoy hablamos de multiplicación, sí, los hombres. La importancia de que todo lo que nosotros hagamos, que la luz que nosotros tengamos, siempre estemos pendientes de cómo la podemos multiplicar, cómo otros puedan seguir, cómo otros puedan tomar lo que nosotros tenemos y seguir hacia adelante. Bueno, hay tanto aquí que agarrar y que comer. Yo que ustedes agarren ahí lo que les corresponda, porque esta historia es apasionante de todo lo que Dios tuvo que hacer para que a nosotros nos llegara la bendición del Evangelio. Pero algo con lo que quiero dejar es esto. Y es que Dios usa a cualquiera. Y eso te incluye a ti. En tu lugar. No te va a usar como me usa a mí o como lo usa Él. Pero te puede usar ahí donde tú estás. En lo que haces. Tú puedes ser luz. Amén.